Bien, en la clase pasada definimos lo que es un espacio vectorial y la importancia de un espacio vectorial es que los estados físicos cuánticos, que los estamos escribiendo como unos kets, la matemática de esos kets es la matemática de los espacios vectoriales. Hablamos también entonces de lo que es un espacio dual, y terminamos definiendo o hablando, ¿verdad?, del dual del ket, que es el bra. Y hablamos del concepto de correspondencia dual. ¿Ok? Déjame poner esto aquí. Ok. Hablamos del concepto de correspondencia dual. ¿Verdad? Que como el producto interno lo igualamos al escalar que nos da el funcional lineal del espacio dual, pues podemos decir entonces que si yo tengo un ket y lo puedo expandir en una base, esto es un 1, C2G2, etcétera, pues el dual de ese ket, que es que llamamos bra, sería C1 conjugado complejo, el mismo número pero el conjugado complejo, por la base en el bra, que es E1, el correspondiente dual del ket E1, C2 conjugado complejo, E2, etcétera. ¿Okay? Y como dije, logramos eso igualando el escalar que nos da el funcional actuando en el vector con el producto interno. O sea, hablamos de lo que es el bracket y creo que con esto terminamos, ¿verdad? La clase pasada. Eso va a ser igual al producto interno de estos vectores. Así que vale la pena ahora que reescribamos las propiedades del producto interno, pero en términos del bracket. A través del curso no vamos a estar pensando en este bracket casi como lo mismo del producto interno, pero siempre es bueno tener en la mente, ¿verdad? De lo que está pasando es que el bra está absorbiendo este ket y nos está devolviendo un escalar. Bueno, vamos a escribir las propiedades. Y simplemente estamos traduciendo las propiedades del producto interno, ¿verdad?, a esta notación del bracket. O sea, al yo sacar el conjugado complejo del bracket, simplemente estoy cambiando, ¿verdad?, lo que es el ket y lo que es el bracket. ¿Ok? Lo segundo es que es lineal, o sea, phi actuando en una combinación lineal de kets. Eso es lo mismo que A1 por el bracket phi psi 1 más A2 el bracket phi psi 2. ¿Ok? Y por último, el bracket de psi con su dual tiene que ser mayor o igual que 0. Recordemos, ¿verdad?, que esto, el bracket, es un número complejo, es un escalar. ¿Ok? Bien, ya que tenemos esta notación del bracket,
podemos definir o podemos hablar entonces de lo que es una base ortonormal. Dada una base, esta se dice ortonormal si el bracket de elementos de la base es igual a 1 o a 0. O sea, es igual a la delta de Kronecker y J. Recordemos rápidamente la definición de la delta de Kronecker. Si los dos índices son iguales, la delta de Kronecker es igual a 1. Si los dos índices son distintos, pues la delta de Kronecker es igual a 0. O sea, son ortogonales en el sentido de que el bracket es 0 si los elementos de la base son distintos. Y si es el mismo vector de la base, están normalizados a 1, ¿verdad? El producto interno es igual a 1. ¿Ok? Ahora, si la base es ortonormal, eso es conveniente, por eso es que nos gusta hacer cálculos en coordenadas ortonormales, porque nos simplifican la vida. Así que si la base es ortonormal, pues vemos que EI psi, buscando el bracket EI psi, esto es lo mismo que EI, y psi lo puedo escribir en términos de la base. CJ EJ. Usando la propiedad de que es lineal, pues tengo entonces la suma en J, CJ EI EJ. Pero este bracket, como la base es ortonormal, esto es igual a la delta de Kronecker. Así que en la suma, todos los términos van a ser 0, excepto el término cuando J es igual a I. Por lo tanto, esto es igual a CI. O sea, el bracket de un vector con un elemento de la base me va a dar el componente del vector. ¿Okay? Así que una manera de escribir el componente es esto, ¿verdad? El bracket con el ket el vector y bra el elemento de la base. Bien. Vamos a volver a los postulados. Vamos a ver el segundo postulado. Y el segundo postulado dice lo siguiente. Sea A una cantidad física medible. A esas cantidades físicas que yo puedo medir, vamos a llamarlas observables. Pues entonces, para cada observable,
A, hay o vamos a asociar un operador lineal hermítico. Y ese operador lineal hermítico lo vamos a escribir usando un acento circunflejo arriba. ¿Ok? Ese operador lineal hermítico opera o actúa en el espacio de los kets y en el espacio dual, o sea, el espacio de los bra. ¿Ok? Así que para entender este postulado tenemos que definir o tenemos que hablar de varias cosas, ¿no? Tenemos que hablar qué es un operador lineal y qué es un operador hermítico. Así que vamos con eso. Un operador lineal o un operador es un objeto, un operador, que toma un vector, le hace algo a ese vector y me devuelve otro vector. ¿Ok? O sea, A opera en el ket psi y el resultado es el ket phi. Es como una función que va, o un mapa, ¿verdad? Sería más específico, que va de v a v. O sea, cojo un vector y me devuelve otro vector. Pero ese mismo operador actúa también en los bra. Vamos a otra letra. O sea que digamos que tengo el bra alfa. A opera en alfa, lo podemos imaginar que opera hacia la izquierda, y nos devuelve otro bra. El bra beta, por ejemplo. ¿Ok? La parte lineal del operador es que si yo tengo una combinación lineal de vectores, de kets, pues opera linealmente, o sea, los escalares atraviesan el operador y el operador se distribuye en todos los términos. ¿Okay? Y algo parecido, ¿verdad? Lo mismo con bras. ¿Verdad? Tengo pues esto es A1 psi 1A más A2 psi 2A. ¿Ok? Ahora, como el mismo operador puede actuar en kets o en bra, podemos tener el caso, ¿verdad?, de que yo tenga un operador actuando en un vector y eso me va a dar otro vector. Y pues con ese otro vector yo puedo sacar el producto, ¿verdad? El producto interno, o sea, el bracket. Así que digamos que actúo por phi. ¿Ok? Esto, en realidad los paréntesis están de más y nuestra notación va a ser esta que está aquí, donde A puede actuar en psi o puede actuar en phi. ¿Ok? No importa en qué dirección actúe y al hacerlo siempre me va a dar el mismo número, ¿verdad? Esto que está acá, esto es un escalar. ¿Ok? Y no importa si A actúa primero en psi
o A actúa primero en phi, esto siempre va a ser el mismo escalar. Así que por eso no ponemos los paréntesis y vamos a escribirlo de esta manera. Okay. Esto me está diciendo el postulado que para cada cantidad observable hay un operador. Así que un ejemplo de esto, ¿verdad? Veamos el electrón, que es una partícula que tiene un spin de un medio. ¿Okay? El spin es el momentum angular intrínseco del electrón. Y nosotros podemos medir los componentes de ese momentum angular. Así que los observables serían el componente de X de ese spin, el componente de Y y el componente de Z. Pues ese postulado me dice que como esto es una cantidad que yo puedo medir, una cantidad física medible, esto con esta cantidad voy a asociar un operador lineal. ¿Okay? Así que voy a tener un operador que es Sx para el componente de X del spin, un operador para el componente de Y del spin y otro operador para el componente de Z del spin. Otro ejemplo, algo que medimos en los sistemas, es la energía. ¿Okay? En mecánica cuántica, o por lo menos la parte de mecánica cuántica que vamos a ver en este curso, la energía de un sistema va a estar dado por el hamiltoniano del sistema. ¿Okay? Por lo tanto, asociado con ese observable que es la energía que está dado por el hamiltoniano del sistema, vamos a tener un operador lineal hermítico que va a ser el operador de hamiltoniano. ¿Qué hacemos con estos operadores? Pues eso vamos a esperar al próximo postulado. ¿Okay? Vamos a crear un operador que se llama, o lo creamos utilizando lo que se llama el producto externo. Okay. El producto externo es que cogemos un ket y un bra y los escribimos de esta manera, donde esto que está aquí es un operador. ¿Okay? Puesto de esta manera, estamos diciendo que vamos a buscar el bracket, ya sea con psi o con phi, dependiendo hacia dónde vamos a operar. ¿Ok? Por ejemplo, usando el operador O como lo definí ahorita, vamos a actuar sobre alfa. ¿Okay? Pero ese operador alfa, a ver cómo lo había hecho, es simplemente phi, get phi, bra, psi, y eso está actuando sobre el get alfa. Al actuar esto sobre el get, esto lo que quiere decir es que voy a tener phi y voy a tener aquí el bracket psi alfa. Este bracket es un número, así que lo puedo poner a la derecha para tenerlo de manera un poco más estándar. Y pues tengo que ese operador creado con el producto externo,
producto externo es simplemente la manera de multiplicar estos dos objetos, ¿verdad? Para crear ese operador. Pues tengo este operador actuando sobre un vector y me devuelve otro vector, ¿ok? Que es phi multiplicado por este número, que es el bracket psi alfa. De la misma manera, ese mismo operador puede actuar en un bra. Ahora el operador está actuando hacia la izquierda en ese bra, así que esto sería el bracket beta phi por el bra psi. Y pues tengo el operador actuando sobre un vector, que es el bra, y obtengo otro vector, que es este bra, multiplicado por este número. ¿Ok? Con estos operadores creados con el producto externo, podemos crear un operador que es bastante importante. Vamos a llamarle el operador de proyección. El operador de proyección lo escribo con J porque es de proyección en inglés. Es simplemente el operador creado usando el producto externo en la misma elemento de una base. ¿Ok? O sea, donde estos que están aquí son los miembros de una base. Y vamos a especificar que es una base ortonormal. Okay. ¿Qué hace ese operador? Esta es una y aquí. Okay. Si le quito esto, pues me funciona mejor, ¿verdad? Ok. Así que, ¿qué hace esto? ¿Por qué se llama el operador de proyección? Pues vamos a operarlo. Vamos a operar esto en un vector cualquiera. ¿Verdad? Y pues, esto que está aquí es EI operando en psi, y ya sabemos, ¿verdad?, que cuando está operando en psi, pues me va a dar el get EI por el bracket EI psi. Pero al principio del curso, como EI es un miembro, ¿verdad?, de una base ortonormal, esto que está aquí es simplemente el componente I del vector psi. Por lo tanto, ese operador de proyección me está dando CI e I. ¿Qué es esto? Este es el vector componente en la dirección de EI. ¿Okay? Aunque estamos hablando de espacios vectoriales abstractos, todavía el lenguaje que aprendimos en física 1, física 2, física general, utilizamos, ¿no? El componente de un vector nos indica una dirección en ese espacio abstracto y pues por eso usamos la palabra dirección. ¿Okay?
Por favor, si tienen preguntas, apúntenlo o me escriben. Con mucho gusto trato de contestarles las preguntas. ¿Ok? Este operador de proyección, ¿verdad? Y si queremos ser un poquito más específico, deberíamos escribir cuál es el componente que estoy utilizando, ¿verdad? En la notación del operador. ¿Verdad? Este es el operador de proyección en la dirección del vector base EI. ¿Ok? Pues ahora con este operador de proyección podemos tener una identidad que va a ser extremadamente útil. ¿Ok? Así que el hecho es que como las bases abarcan el espacio, pues cualquier vector en ese espacio lo puedo escribir, ¿verdad? Con una combinación lineal de los elementos de la base, donde los CI, como dije, son los componentes. Pero ese CI es el componente. Aprendimos que lo puedo escribir como EI psi EI. ¿Ok? ¿Dónde puedo? Aquí. Así que psi es igual a la suma en I. Así que lo que voy a hacer es voy a cambiar el orden en que aparecen estos dos términos. Así que tengo EI, EI psi. ¿Ok? Pero esto que tengo aquí, eso puede salir o sale de coger el operador de proyección EI y actuarlo en psi. Ahora, psi es el vector, así que lo puedo sacar de la suma. Para hacer eso, pues voy a poner estos corchetes aquí. Y tenemos que psi es igual a un operador por psi. O sea, esto que está en corchete tiene que ser igual al operador identidad. Y la definición del operador identidad, su nombre lo define muy bien, ¿no? El operador identidad, actuando sobre un vector, nos devuelve el mismo vector. Por lo tanto, hemos llegado a esta identidad que me dice que el operador identidad lo puedo escribir como la suma de todos los operadores de proyección de una base. Y vamos a cambiarle el color porque esto es un poquito importante. Esta relación aquí tiene un nombre. Este se llama la relación de completitud. Y esto es súper importante. Y pues vamos a utilizarlo mucho. Cuando estaba haciendo el doctorado, mi tutor de doctorado siempre me decía que cuando tuviera algún tipo de duda no sabría qué hacer, usa completitud. Y sigue calculando. Bien. Para terminar, vamos a hablar, estamos hablando de operadores, vamos a hablar sobre el adjunto de un operador.
tenemos, ¿verdad? Que los operadores, ¿qué es lo que hacen? Me cogen un vector y me devuelven otro vector. Así que puedo tratar de hacer un diagramita, no escribir una ecuación, sino un diagrama. Digamos que tengo un vector psi y a través de un operador conecto ese vector, ese get psi, con otro vector, vamos a llamarlo phi. Pero sabemos que en el espacio dual, el de los bra, hay una correspondencia entre estos vectores. Para el get psi existe un bra psi, el dual. Y para el get phi existe un bra phi. Nos podemos preguntar si el operador O conecta estos dos vectores en el espacio vectorial, el mismo operador podría conectar los bras correspondientes. ¿Ok? Si O conecta el get psi con el get phi, O conectaría el bra psi con el bra phi. La contestación es no necesariamente. El operador O actuando en el bra psi me podría devolver un bra que es distinto a bra phi. No, nos gustaría mantener esta propiedad, ¿verdad? Que haya algo que me conecte los duales de estos dos vectores y ahí viene el adjunto. Es un operador que lo construimos a base del operador original. O sea, el adjunto de O, que vamos a escribirlo O daga, sí conecta los duales. O sea, haciendo el diagramita otra vez, lo voy a hacer un poquito más rápido. Tenemos la correspondencia dual entre estos dos. Correspondencia dual. Pero lo que conecta el dual de psi con el dual de phi es el adjunto de O. ¿Ok? En términos de ecuación, ¿verdad? Si tengo O actuando en psi y me devuelve phi, pues eso significa que O adjunto actuando en el bra psi me devuelve el bra phi. ¿Ok? Hay una identidad que se usa mucho y muchos libros usan esta identidad como la definición de lo que es un operador adjunto. ¿Ok? Así que una identidad útil es que si yo tengo phi sandwichado por phi y psi, eso va a ser igual a psi, el operador O, phi conjugado complejo. ¿Ok? Ya que tenemos el adjunto de un operador y qué es lo que hace, podemos clasificar los operadores, le podemos dar nombre a los operadores dependiendo de cuál es el adjunto del operador. Esto es algo que yo llamo la taxonomía de operadores.
O sea, si tengo que el adjunto de un operador es igual a él mismo, ¿ok? Que esto es pan nuestro de cada día en mecánica cuántica, pues llamamos a ese operador hermítico. Un operador hermítico, que es el que me está hablando, ¿verdad? El postulado, es un operador que tiene, que el adjunto del operador es igual a él mismo. Si el adjunto de un operador es menos el operador, entonces el operador se llama o se dice anti-hermítico. Y si tengo que un operador es su inverso, por inverso quiero decir que operar por el adjunto y el operador me va a dar lo mismo que operar por A adjunto, y eso tiene que ser igual a la identidad. Así que si un operador es el adjunto de un operador es su inverso, entonces se dice que el operador es unitario. Así que el postulado 2 nos dice que cada observable tiene o se le asocia un operador lineal que es hermítico, que su adjunto es igual a él mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas, me las pueden hacer después en mis horas de oficina, o si quieren me pueden escribir un correo electrónico. ¿Ok? Espero que pasen buen día y pues gracias por ver el video.